Saludos para todos aquellos que nos siguen a través del canal Vida para Ti. Aquí la pastora Ana saludándoles y, claro que sí, compartiendo palabras de vida. Para esto Dios nos ha permitido y nos ha abierto esta puerta. En este canal ustedes pueden recibir consejos, el espacio de Pasa de Muerte a Vida, Sanando tu Alma, y la abuela Ana. Claro, ahí con su sentido de humor, su sabiduría a través de los años, siempre llevando una palabra de bendición. Bueno, y vamos en esta hora, te pido que saques un espacio. Si no tienes el tiempo, estás muy deprisa, te aconsejo mejor que pues detengas y luego programes ese tiempito, porque es importante que prestemos mucha atención a lo que vamos a compartir hoy. Y confío en Dios que pueda ser de mucha bendición para tu vida y la mía. Sí, porque la palabra siempre trae ministración a cada uno de los que la oyen. Se escucha mucho en este tiempo de que la salud mental está bien afectada en nuestro país, y lo que tenemos es que accesar las noticias y ver todo lo que nos rodea, y vemos cómo sí, la salud mental, que no es otra cosa que esa capacidad desde la perspectiva bíblica, no es otra cosa que la capacidad de poder discernir lo bueno de lo malo. Es la capacidad de poder saber cómo vivir una vida ordenada conforme a los estatutos de Dios. Eso es salud mental. Salud mental desde la perspectiva bíblica es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que se pierde la salud de la mente? La capacidad de razonar, de pensar, de juzgar, de tomar decisiones correctas. Y también cómo se puede recuperar. Así que voy a intentar en todo un espacio de la grabación cubrir los dos temas, aunque quede un poco extenso. Pues lo detienen y lo van escuchando poco a poco, para no poderlo dejar así a medias, porque luego entonces la segunda parte uno trata de grabarla y se toma un poquito más de tiempo y como que se pierde el hilo. Pero esa es la meta, poder cubrir los dos. ¿Cómo es que se pierde esa capacidad mental de razonar, de pensar, que nos diferencia de los animales? Sí, porque los animales no tienen esa capacidad de pensar, de discernir, de juzgar. Nosotros, los seres humanos, sí fuimos dotados con esa capacidad por parte del Dios del cielo. Pero lo interesante es que la podemos perder. La pregunta es, ¿qué es lo que provoca que se pierda esa capacidad, esa agilidad mental? No tan solo de sumar y restar, no es esa capacidad, no es esa inteligencia. Hay diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia creativa, la inteligencia intelectual, la inteligencia espiritual es la que yo voy hoy a enfocarme, porque esa inteligencia espiritual es la con la que Dios nos dotó. Esa inteligencia espiritual es la que nos ayuda y capacita a reconocer a Dios. Y todos fuimos dotados con esa capacidad. Todos los seres creados, Dios nos ha dotado. Sí, lo dice así en el libro de Romanos. Lee la palabra. Pero Romanos 1. Versículo 18, donde Pablo está haciendo una exposición hermosa acerca de la condición en que lamentablemente muchas personas llegan a caer y cuál es la razón. Entonces, dentro de esa exposición vamos a llegar a la última conclusión que él hace, donde reconoce que todos de alguna manera sí fuimos dotados y capacitados con esa inteligencia
espiritual, esa capacidad mental de reconocer que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que existe, que creó todo. Por lo tanto, Él dice que no tenemos excusa. No somos excusados de perder esa capacidad de pensar, de buscar de Dios, porque todos la tenemos. La perdemos por causa precisamente de no querer reconocer a Dios. Esa es la génesis, ¿sí? Esa es la causa por la cual se pierde la salud mental. Vamos a ir viendo poco a poco cómo es que esto va ocurriendo. Yo conozco personas creyentes, ¿saben qué? Aún cristianos. Qué interesante. Porque usted piensa que esto es solamente para los ateos, incrédulos, los impíos. No. Usted tal vez lo puede esperar de un ateo. Pero lo que es bien llamativo es también que hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que están perdiendo, como decimos por ahí, la mente. ¿Qué es perder la mente? Bueno, en psiquiatría y lo que nos gusta estudiar el comportamiento humano y aquellos que trabajamos por un tiempo en ese campo, una parte que uno evalúa en la persona entrevistada es cómo están esos pensamientos. Como yo no puedo entrar a su mente porque el único que escudriña la mente y el corazón es Dios, yo me dejo llevar por la manera en que habla. Y entonces cuando esta persona comienza a hablar lo que se llama una ensalada de palabras en la psicología, que es que te empieza un tema y sale con otro, y sigue con otro tema, y a ti se te hace muy difícil seguirle el pensamiento, el tema, porque cubre tantos que no se entiende. Entonces uno, como experto en la conducta humana, pues uno trata de ir llevándolo, o sea que uno no deja que la persona guíe a uno porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces nos consume el tiempo de la sesión de consejería porque se habló de todo y no se habló de nada. Entonces uno como la persona experta, pues uno lo va llevando. O sea, yo siempre cuando me pasaba eso con la persona, yo no me dejaba envolver en su mundo, sino que yo la retomaba y decía, bueno, pues vamos hacia esto. O sea, yo la iba guiando porque la persona ha perdido esa capacidad y ni cuenta se da. Y puede estar horas hablando, no para de hablar, pero habla de tantos y tantos temas que agota al que está escuchando. Y de hecho, eso les trae problemas después en las relaciones interpersonales. Las personas la evitan. Dice, ay, mira quién viene por ahí que no se calla. Así. Y te sientes luego rechazado, porque una cosa va trayendo la otra. Te sientes rechazada. Hasta se burlan de ti. Sí, porque manejar este tipo de personas no es fácil. Y si tú no tienes el amor de Dios, pues muchos, en lugar de ayudarte, se van a mofar, te van a evitar. Pero la intención de hoy no es esa. La intención de hoy es que puedas encontrar sanidad para tu alma, sanidad para tu mente. Si tú has caído en esa condición donde tú notas que tu mente está divagando, puede ser que hasta notes que tú mismo comienzas los temas y tú sigues por donde iba, por donde dejé de ir, te vas dando cuenta de que algo está pasando en tu mente. Hay que prestarle atención a eso. Entonces, uno va entrevistando y por la manera de la persona hablar, porque de la abundancia del corazón habla esa boca, pues uno puede darse cuenta cómo están esos pensamientos. Y así hay otras maneras de uno evaluar la mente humana. ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Que no es tan solo en su mente, es algo más profundo, en su alma, en todo su ser. Entonces aquí la palabra nos dice, en Romanos capítulo 1,
versículo 18. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque obviamente, si por ejemplo usted no descansa, usted no duerme, usted va a tener después dificultad en el procesamiento de pensamientos, ¿sí? Porque en nuestro cerebro hay unas dendritas que ellas necesitan reposo, y cuando ese reposo no está, ellas luego no pueden transmitir la información, no la pueden pasar de un lado al otro, y entonces ahí viene la dificultad para pensar, para razonar. Y muchas veces cuando uno entrevista, la persona no está descansando, no duerme. O sea que también hay otras causas por las cuales uno puede estar teniendo dificultad para pensar y esté perdiendo esa salud mental. Hay muchas causas. Pueden haber causas fisiológicas, ¿sí? De degeneración, dificultad en la alimentación, porque hay alimentos que nutren, ¿sí?, nuestro cerebro y lo mantienen saludable, así como usted nutre sus otras partes del cuerpo. También el cerebro hay que comer alimentos que lo nutran, y a medida que van pasando los años más. Pero ese no es el tema que yo estoy tocando hoy, ¿verdad? Lo que nos estamos enfocando es en la causa espiritual, que al fin y al cabo, aunque usted se alimente bien, aunque usted descanse, duerma, todo eso, si esta no está resuelta de alguna manera, también va a ser alcanzado más adelante. Bueno, haciendo ese paréntesis, dice Pablo: pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Así que lo primero que Pablo aquí postula es que todo ser humano conoce de Dios. Nadie puede decir que Dios no existe porque no lo ve. Nadie, ningún ser humano puede excusarse delante de la presencia de Dios y decirle: tú no existes porque yo no te veo. Porque, ¿qué dice Pablo? Porque por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que si tú dices que Dios no existe y que por eso no crees en Él, porque no lo ves, pues lo que tienes es que mirar al cielo, mirar la naturaleza, contemplar la hermosura de todo lo que Él creó. Y todo lo que existe por Él fue creado, y sin Él nada existiera, dice la palabra, refiriéndose a Jesús. Entonces dice, pues si tú quieres ver a Dios, lo que tienes es que mirar todo lo que te rodea, el océano, esas grandes montañas, las estrellas, la luna, el sol, y reconocer que el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, fue quien lo creó. Así que no tienen excusa, porque a través de toda esa creación también reconoce su poder, que es un Dios todopoderoso y capaz de crear. Entonces depende de cada ser humano que lo quiera creer o no. Y muchos seres humanos, en su vanidad de mente, porque han perdido esa capacidad, esa inteligencia de poder reconocer que Dios es real, pues dicen: no, eso no es así. Y comienzan a llamar al sol Dios. ¿Sí? Y otros dicen no, y comienzan a llamar a la tierra Madre Tierra. Y comienzan entonces a adorar lo que Dios creó y llamarle Dios. Y la Biblia dice que eso es una necedad.
y dureza de corazón. Cuando yo tengo esa actitud en mi corazón, escúchame bien, mi amor, porque quiero ir llevándote poco a poco. Y si tú en algún momento has pensado eso y has tenido esa inclinación, como muchos de nosotros, porque yo anduve en ese camino y por muchos años, que Dios en su misericordia trató conmigo. Aun cuando yo era creyente, todavía seguía buscando convencerme de la existencia de Dios. Qué cosa interesante, ¿verdad? Pero eso acontece en muchos de nosotros. Y Dios en su misericordia nos tiene paciencia y nos va llevando. Entonces, si tú te estás evaluando y entiendes que no, la tierra es la madre tierra y el dios sol, y adoras las constelaciones y de alguna manera estás adorando. Sí, qué cosa interesante que hay sistemas de educación que instruyen a los niños que si el agua, que si la tierra, a valorar los elementos, y casi los están llevando a una idolatría, cuando al niño hay que instruirlo a que adore al Dios del cielo. Entonces, cuando vamos camino a eso, ya estamos entrando en un peligro, en un terreno peligroso, y vamos a ver por qué. O sea, esto es serio, esto es muy serio cuando nosotros nos resistimos a reconocer al Dios de la creación. Dice Pablo: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que estas personas no tienen excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. O sea que este tipo de personas se resiste a reconocer que Dios es el Dios de todo lo creado. Entonces, Pablo explica las consecuencias de este tipo de personas, porque cuando se resisten a creer que fue Dios quien creó todo lo que existe, comienzan ellos mismos a crearse dioses y aún terminan ellos mismos amándose como si fueran dioses, creando ídolos y le dan forma humana o forma de animales y se postran ante ellos. Cuando esto sucede en la persona de un ser humano, escuche bien, en esta persona humana dice, lo primero que hace Dios, los deja entonces que hagan lo que quieran. Y sus pensamientos, escuche bien, cuando usted ya decide, Dios no existe, Dios no creó esto, usted va a comenzar, escúchame bien, a perder tu capacidad mental. Ahí es que estriba todo. Tantos millones, tanto esfuerzo gubernamental, cuántas instituciones para trabajar la salud mental y cada día estamos en peor condición. Cuántos asesinatos, cuántos maltratos entre pareja. Y entonces para cada uno hay una palabra nueva, que si el feminicidio, que si los derechos, que si aquí, que si allá. Entonces se pierde el tiempo en todo un tecnicismo de palabras, pero no nos concentramos en lo que realmente tenemos que concentrarnos, y es en buscar la causa. Y sí, podemos amanecernos buscando causas sociales, ambientales, psicológicas, pero el punto aquí está, y se legislan leyes. ¿Y qué hemos ganado con esto? Y allá se le exige al gobierno que firme entonces el edicto tal del maltrato, pero ha detenido eso, el maltrato, el que hombres sigan
matando mujeres. O viceversa, porque ahora vemos todo eso. Abusando de niños. O sea, cada día vemos que en nuestra nación estamos en peor condición. Y seguimos en nuestra vanidad de mente tratando de resolver esta situación lejos de Dios, porque ahí es que estriba el problema. Entonces aquí dice que cuando un ser humano, una persona creada por Dios, que fue creada para la gloria, para gloria y honra de Dios, para que a través de su vida dé testimonio de que hay un Dios verdadero, perfecto, amoroso. Pero cuando este ser humano se resiste a creer que hay un Dios en los cielos, lo que se llama orgullo, este orgullo que nos hace creer que podemos vivir sin Dios, que podemos vivir separados de Dios, y es lo que ha traído a la humanidad en la condición en la que está. Cuando una persona persiste en esto, escuche bien, lo primero que va a acontecer, desde la perspectiva del tema que estoy hablando, sus pensamientos, que ya son malos, los va a llevar a hacer cosas muy vergonzosas. Esta persona comienza a tener una conducta contraria a lo que Dios espera de ella. Y pierde la capacidad y la sensibilidad de poder ver que lo que está haciendo está incorrecto y es vergonzoso. Entonces, cuando dice la palabra, Dios los deja hacer lo que quiera, lamentablemente cuando tú decides vivir lejos de Dios y no reconocer a Dios como el único Dios verdadero, tú sales de la protección de Dios, de la cobertura de Dios, porque todo ser humano, todos tenemos una inclinación al mal. Por eso Pablo aquí, en este último dictamen, dice, miren, no, aquí todos somos culpables, todos, aquí nadie puede decir que es bueno. El pecado está en cada ser humano, esa capacidad de pecar. ¿Y cuál es ese pecado original? La capacidad que todos tenemos de desobedecer a Dios. Tenemos una tendencia natural a querer controlar nuestra vida, en querer hacer lo que nos parece, no nos gusta, en esa naturaleza inclinada al mal, adámica. No nos gusta depender de Dios. No queremos un señorío. No queremos que nadie nos dirija. No queremos consultar con Dios, ni mucho menos obedecerlo. Por el contrario, aquel que reconoce a Dios como su único Dios y creador, vive bajo la sombra, bajo la cobertura. El que habita al abrigo de Dios, Dios lo guarda, pero de lo primero que lo guarda, ¿sabe de qué? De usted mismo. Yo adoro a Dios y yo le digo, Padre, gracias. Y voy cada vez que estoy con mi lucha interna humana y le pido que me ayude, pero como Él me ha dado un poder, el Espíritu Santo por medio de la obra de Jesucristo, entonces el Espíritu Santo me ayuda a frenar mi inclinación adámica. Me ayuda a hacer morir los pensamientos que no son del agrado de Dios, porque a todos nos vienen pensamientos deshonestos, pensamientos incorrectos, nos vienen deseos vergonzosos, desordenados, pero tenemos un freno, el Espíritu Santo. Tenemos ese freno. Eso es parte de la bendición de Dios para nosotros, pues Él no se olvida de nuestra condición.
y ha hecho provisión a través de Jesucristo, nos ha perdonado y ahora por medio del poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad humana hasta que llegue el día en que seamos liberados de este cuerpo y seamos investidos con un cuerpo nuevo, incorruptible, incapaz de desear pecar. Pero cuando la persona se resiste a reconocer a Dios, sale de esa cobertura y Dios los deja que hagan lo que quieran. Y qué peligro es un ser humano, de que nosotros no somos capaces sin Dios. Yo no quiero imaginarme, porque eso es con el Espíritu Santo y luchamos cada día con esta naturaleza adámica inclinada a hacer lo contrario. Yo no quiero imaginarme a dónde yo terminaría y cómo terminaría sin Dios, sin el Espíritu Santo. Que Dios me guarde de una cosa como esa, me guarde de mí misma, porque tenemos un potencial tremendo. Y si no, lo que tenemos es que seguir viendo las cosas que están aconteciendo en pleno siglo XXI y todavía metidos en guerras, y ahora mucho más peligrosas, con armas mucho más peligrosas, de que nosotros no somos capaces cuando vivimos separados del consejo y la guianza de Dios. Entonces, cuando esa persona quiere vivir su vida sin contar con Dios, ahí comienza, escúchame bien, y por eso quiero que te evalúes. Si tú estás teniendo problemas con tu salud mental, tú estás perdiendo tu capacidad de razonar, pero también implica tus emociones. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu personalidad? Porque esto implica trastornos de personalidad, trastornos de estados de ánimo, trastornos alimentarios. Bueno, todo lo que implica el comportamiento humano. Mucha génesis de eso se da aquí. Evalúa cómo está tu relación con Dios. Y tú dices, no, pero yo busco del Señor, yo voy a la iglesia, yo no digo que Dios no existe. Perfecto, perfecto. Pues ahora verifica si en ese caminar cristiano que llevas vives en desobediencia. Porque una cosa es yo resistirme a reconocer el señorío de Dios y que Dios es el Dios de la creación. Ya esa está muy evidente y más fácil. Pero hay otra también donde hay muchos cristianos que reconocen a Dios, pero viven en desobediencia. Y eso también provoca que se afecte tu salud mental. Lo vamos a ir viendo. Dice que luego que entonces esta persona comienza a afectarse en sus pensamientos y se nota en su conducta, su manera de comportarse, esto va aumentando. Dice el versículo 26. Por esa razón, la segunda, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. En la primera, por eso Dios ha dejado que hagan lo que quieran y que sigan con sus pensamientos. Pero entonces ya en el segundo nivel dice, los ha dejado que hagan todo lo malo. O sea que la condición de esa persona se ha deteriorado más y está más perversa, está más pervertida. A veces yo en la consejería, la misma persona ni se reconoce. Dice, pero es que yo no estaba así. Porque es que el pecado va cubriendo todo tu ser. De la misma manera, escúchame bien, que somos y vamos siendo transformados por medio de la obra del Espíritu Santo. De la misma manera, vamos siendo transformados conforme a la maldad que llevamos dentro. Porque como siempre le digo, o lo servimos a uno o le servimos al otro. Entonces eso es bien lento, es bien lento. Y vamos viendo cómo esa persona
al paso de los años va cambiando a tal punto que después ni la reconocemos tanto físicamente como conductualmente. Parece que vimos una persona y ahora es otra. Y dice que va a ir cambiando, pero su maldad va a ir en aumento. Y luego dice, versículo 28, y como no han querido tener en cuenta a Dios, o sea, que a pesar de que están en peor condición, su corazón se ha resistido y no se quiere retornar a Dios, ni mucho menos reconocerlo, ni obedecerlo, dice entonces que los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil, o sea, que ya tiene una mente que no funciona, porque esa mente no es capaz de discernir en qué condición ya está. No sabe que lo que está haciendo es malo, que lo que está haciendo es perverso. Y ya, como yo leía en estos días, lo último que leí antier de un joven que se casó con un holograma y lleva 10 años enamorado con ese holograma, gastó $17,000 para casarse con ese holograma y hasta la materializó y se acuesta con la muñequita. Y la persona dice que está feliz, pues esa mente ya está inútil. Por más brillante que pueda ser en el área tecnológica, usted puede ser un as en el área científica, en el campo en el que usted se mueva. Pero usted, conforme a la palabra de Dios, tiene una mente inútil. Y algo que es inútil es algo que no se puede usar, porque ha perdido la capacidad para lo que fue creado. Y nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para testificar con nuestra vida y nuestra boca que Dios es real, que hay un Dios en los cielos. Pero el estilo de vida y nuestra manera de razonar no lo evidencia, por eso es inútil. ¿Y cuántas vidas lamentablemente hay hoy que son con una mente inútil? No se pueden usar para el reino, no son útiles. Entonces, como no son útiles, dice la palabra de Dios que no pueden participar de la resurrección de los muertos en Cristo. Porque ¿para qué una vida que no es útil para el reino va Dios a contar con ella? Y lamentablemente entonces es desechada para entrar en el reino. No porque Dios lo haya decidido, sino porque la persona, por su necio corazón y su obstinación, ya sea de resistirse a creer que Dios es el Dios único y verdadero, o como que lo haya reconocido, y diga que lo haya reconocido, porque cuando uno lo reconoce uno lo obedece. Pero hay muchos cristianos que dicen que Dios es el Dios suyo, pero siguen viviendo como les parece. Entonces, por eso es que están también perdiendo su capacidad mental. Entonces, dice aquí que ya tienen una mente inútil. Una mente que les impide darse cuenta de la condición en la que están. Porque ese joven está maravillado con su esposa. Hace tiempo atrás leí de otro señor que se casó con su muñeca inflable. Dejó la esposa de carne y hueso, con una vida hecha, con hijos, y se fue con esa muñeca. Mentes inútiles. Otros que se están casando con animales. Otros que alegan que se pueden casar con niños, con niñas. Las mentes se están depravando. Han perdido la capacidad de juicio. Y así hay. ¿Qué cosas no estamos viendo hoy? Que somos siendo testigos, que van contraria a la palabra y que aquí mismo lo dice. Dice la palabra de Dios que Dios creó un orden. Y dice la Escritura muy bien que el orden de Dios no puede ser cambiado. Que lo que Dios estableció
no puede ser cambiado por ningún ser humano. Lo dice la palabra claramente en los Salmos. No puede ser cambiado el orden que Dios ha establecido en el mundo natural. En el mundo natural, lo que Dios... Por eso cuando el agua traspasa las fronteras que Dios puso, hay un desorden. Siempre que salimos del orden de Dios, y entonces vemos cómo el hombre hoy día está perdiendo esa capacidad, y vemos todo este comportamiento que para la palabra lo que nos dice es, las mentes se están perdiendo la capacidad de razonar. Y entonces a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. ¿Y por qué acontece eso? Porque el hombre en su vanidad y en su egocentrismo quiere vivir sin Dios. Y cuando tú quieres hacer eso, cuando una nación quiere eso, cuando un gobernante quiere hacer eso, ha perdido la capacidad de gobernar correctamente. Ha perdido la capacidad de dirigir su vida correctamente. Has perdido la capacidad de guiar tu matrimonio, tu familia de manera correcta. Cuando tú determinas llamar las cosas buenas conforme a tu parecer, la palabra dice que la mente comienza cada vez más a ser inútil. No se puede usar para las cosas del reino. No puede ser partícipe del reino milenial, no es útil. Por lo tanto, lo mejor es, como dice y lo que Dios determinó, que el hombre viva, muera una sola vez. Pero para aquellos que son útiles, para aquellos que hemos decidido vivir una vida conforme a Dios, nuestra mente va siendo renovada cada día, capacitada. Entonces no tan solo morimos, sino que resucitamos juntamente con Cristo y gobernaremos con Él para siempre. Gloria al que vive para siempre. Bendito Dios. Entonces, esta persona comienza también a deteriorarse, no tan solo su capacidad de pensar, de razonar, sino que su estilo de vida cambia totalmente porque comienza a hablar mal de los demás. Una persona envidiosa se llena de mucha más maldad. Sigue describiendo todo el comportamiento de este tipo de persona. Y yo quisiera que fuéramos al libro de Daniel para que veamos un ejemplo muy clásico de un hombre que le aconteció esto, que por nada quiso reconocer al Dios de los cielos. Y este fue Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un emperador. De hecho, se dice que fue el más famoso monarca. Para los años 604 a 562 antes de Cristo. Su imperio fue el más antiguo. Y su reinado duró 43 años. Nabucodonosor fue un rey muy poderoso, rey de Babilonia. Llegó hasta conquistar la ciudad de Jerusalén. Y Nabucodonosor, dice la Escritura, que tuvo la oportunidad en varias ocasiones de reconocer al Dios de Daniel, de reconocer al Dios de estos jóvenes hebreos, pero no quiso, se resistió. De igual manera,
Hay muchas personas, y tal vez que tú me estás escuchando seas uno de ellos, donde Dios se ha revelado a tu vida de diferentes formas y en diferentes ocasiones, pero te has resistido a escuchar su voz y a tornarte a Él. Desde los tiempos de Jeremías, dice la Escritura, que Nabucodonosor comenzó a escuchar de Dios. Jeremías, en las profecías que declaraba, Nabucodonosor oía de lo que iba a acontecer con su reino y con su persona, pero tampoco se tornó a Dios. Y luego aquí lo encontramos en Daniel, también teniendo otras oportunidades, porque estas son oportunidades de salvación para tu vida. Cada misericordia que Dios tiene en tu vida, cada oportunidad que Dios te da una palabra, en cada momento que llega una persona de parte de Dios a tu vida es una misericordia para que tu mente se renueve, para darte salud mental, para sanar tu personalidad, para transformarte en un hijo y una hija de Dios verdadera, para tomar esas emociones, para tomar ese estado de ánimo y estabilizarlo, para aclarar tu mente. Y muchas veces, lamentablemente, dejamos pasar esas oportunidades porque tenemos cita con la terapia tal para ir a ponernos los cuarzos, para que nos den la terapia de hipnosis, para que allá nos hablen de los niveles que tengo que trascender y encontrar el Dios en mí. En esa vanidad, porque ya la mente está inútil. Pero aún así, como pasó a Nabucodonosor, que vamos a ver, siempre tenemos momentos en que podemos discernir en medio de nuestra locura mental que fue una visitación de Dios y la dejamos pasar muchas veces. Y Nabucodonosor aquí está con Daniel en medio de una situación, de un sueño que tiene, que ni lo recuerda ni mucho menos entiende qué sucedió. Y Dios vuelve a manifestarse a la vida de este hombre a través de Daniel y le explica lo que iba a acontecer no solo con su reino, sino con los reinos subsiguientes. Y Daniel le dice que su reino era la cabeza y la cabeza era de oro. Y así comienza a explicar las demás partes de la estatua que Daniel pudo interpretar. Y Nabucodonosor, interesantemente, escucha todo, se maravilla de la sabiduría que Dios le daba a Daniel y todavía en ese momento le seguía diciendo el Dios de Daniel. ¿Cuántas personas hoy están en la misma condición? El Dios tuyo, el Dios a que tú sirves, pero no es el Dios mío. Todavía no lo has hecho un Dios personal, un Dios tuyo. Y Nabucodonosor quedó maravillado, pero tampoco se tornó a Dios, sino por el contrario, mandó hacer una estatua completa de oro. En el sueño y en la interpretación, la cabeza era su imperio, era su reino. No era completa la estatua de oro, pero él en su orgullo, en su vanidad de mente, quiso la estatua completa. Y no tan solo mandó a hacer la estatua completa de oro, sino que ordenó que la adoraran a él. Esa condición la padecemos todos. Qué peligro el que tenemos dentro. Buscamos que nos admiren. Buscamos la gloria para nosotros. Nos resistimos a reconocer las capacidades de los otros. Nabucodonosor mandó a hacer la estatua de oro completa, porque nada más de pensar que su imperio, que su reinado no iba a durar y que vendrían otros, él no podía aceptar eso. Él quería reinar y gobernar para siempre. Y esa condición la padecemos todos, de la que debemos cuidarnos, porque nos lleva a la locura mental.
nos lleva a perder la capacidad de razonar. ¿Por qué? Porque se nos olvida que nosotros no somos nada. Que nosotros hoy estamos y mañana dejamos de existir. Pero en nuestra vanidad de mente nos resistimos a eso y buscamos de cualquier forma perpetuar nuestra existencia. Buscamos de alguna forma y en nuestra fuerza prevalecer en nuestra persona, ya sea en nuestras opiniones, ya sea en lo que hacemos, y ahí invalidamos al otro y no le queremos reconocer su capacidad. Nos encanta que nos admiren y nos digan que nosotros lo hacemos bien, pero si otro lo hace nos molestamos. Si otro brilla al lado nuestro, lo queremos opacar. Queremos toda la gloria para nosotros. Nos incomoda que alguien avance junto a nosotros. Buscamos la manera de invalidarlo. Qué diferente a la manera de vivir de Jesucristo, que se despojó para levantarnos a nosotros. Aprendamos, como dice la Escritura, es necesario menguar para que otros crezcan. Pero nos cuesta eso, nos cuesta quitarnos del camino para abrirle camino a otro. Queremos que vean que nosotros somos los expertos, que nosotros somos los que sabemos. No le permitimos a los otros aprender lo que queremos, lo que nosotros sabemos. Ocultamos el conocimiento, ocultamos el don, no lo queremos compartir. Y todo ese veneno va a enfermar nuestra mente, nuestras emociones, nos va a quitar la paz. Y así es como nos vamos deformando y terminamos siendo inútiles para el reino de Dios. Y Nabucodonosor dijo, yo quiero una estatua de oro completa. Y también quiero que cuando escuchen toda esa música, se inclinen ante ella, porque él era un hombre muy sagaz, muy astuto. Y él sabía el poder de la música, cómo influencia eso. Y mientras escucharan la algarabía, el salterio, el arpa, todos esos instrumentos, ¿sabe qué? La gente se iba a dejar llevar por las emociones, iba a perder la capacidad de discernir lo que estaban haciendo. Y no importa, aquí está muy bueno, vamos a disfrutar. Y no le dan importancia al acto, a lo que estaba sucediendo. Muy astuto. Lo mismo que acontece hoy. Nos dejamos llevar por la música, no nos importa lo que diga la letra, y ahí se sigue moviendo el cuerpo, porque se ha perdido la capacidad de razonar, y terminamos adorando lo que no se debe adorar. Y Nabucodonosor entonces se resistió. Como dicen Romanos, que muchos se resistieron a reconocer a Dios. Y entonces vino palabra de Dios a la vida de Nabucodonosor. Tuvo otro sueño, no lo podía interpretar y Daniel se lo interpretó. Y por causa de su dureza, por causa de su condición, Nabucodonosor perdió su capacidad de razonar. Médicamente voy a explicar la condición, pero bíblicamente no es tal como una enfermedad, sino como consecuencia o castigo por causa de su dureza. Dice la Escritura que Daniel, cuando comenzó a interpretar el sueño que había tenido Nabucodonosor, y lo encuentran luego en el capítulo 4 de Daniel, en otras palabras, Dios le había dado tiempo a Nabucodonosor para que se tornara a él, para que se arrepintiera y él entendiera
que él había sido puesto como emperador de aquel reino por Dios, porque Dios es el que quita y pone reyes en las naciones. Pero a Nabucodonosor se le olvidó eso. Y se creía ahora que por tener un imperio, porque era un imperio, no era cualquier imperio, hermano. O sea, era algo con poder. Había poseído muchas tierras, hasta Jerusalén, imagínense. Y él se creía ya Dios. A él se le olvidó que Dios fue quien lo puso. Estaba perdiendo ya que la capacidad de razonar. Cuando usted se cree Dios, como lo que enseñan muchas veces hoy, que tú tienes el Dios dentro de ti, es cuestión de, eso es locura. Pura locura. Y Dios se les reveló, le dio oportunidad para que lo viera y se postrara ante él. Pero Nabucodonosor nunca quiso hacer eso. El orgullo no se lo permitía. Cuando usted no puede bajar la cabeza ante Dios, adorarlo y reconocer su grandeza, usted va a ir perdiendo su capacidad de razonar y de pensar. Cuando usted se resiste a obedecer y a seguir la voz de Dios, usted va a perder la paz. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida emocional? Yo sé de muchas vidas, y las mantengo en oración, que en un momento dado tuvieron la visitación de Dios. Y por razones cogieron otro camino. Y han estado buscando su paz. Han estado buscando su paz mental, su sanidad del alma, fuera de Dios. Y escúchame bien, Satanás es muy sutil, él se disfraza. Yo escucho tantas y tantas personas con una habilidad, con una oratoria, con un conocimiento tremendo, pero Dios no está en el asunto. Y lo mezclan con uno que otro texto bíblico y se hacen pasar y que por instrumentos de Dios, cuando son lobos rapaces. Entonces estas personas, como lamentablemente no han querido seguir la voz de su pastor, han caído en la trampa del cazador. Y por eso, por más que buscan ayuda, ve que su vida no prospera y están llenas de dolor, se pasan en angustia, en depresión, no avanzan, tienen esa soledad en su alma, porque como Nabucodonosor se resisten a tornarse a Dios, aunque puedan decirme, pero es que yo estoy buscando de Dios. Bueno, estarás buscando una religión. No estamos hablando de religión, es que tú te tornes al Dios de los cielos y no pongas la esperanza en hacer cosas disque para aliviar el dolor de tu alma. Y cuando Nabucodonosor vio toda esa revelación y esa interpretación, el mismo Daniel le da un consejo, porque el dictamen era que iba a terminar viviendo como los animales. Dice, eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos, se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de esos 7 años, su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que solo Él puede hacer rey. O sea, que hasta que Nabucodonosor no reconociera al Dios de los cielos, no iba a levantarse de esa condición. Y ese mismo es el emplazamiento que Dios le da a cada ser humano que se resiste a tornarse a Él, pero también le da esperanza. Fíjese que le dice, bueno, las consecuencias de tú resistirte a tornarte a Dios, a reconocer a Dios en tu vida, te van a llegar. Pero si tú en este momento, en esta hora, tú te arrepientes, tú reconoces que tú te has resistido a la voz de Dios, tú quieres tornarte a Dios,
esa sentencia se cancela, porque eso mismo pasó con Nínive. Dios le había enviado un mensaje a través del profeta Jonás, que de hecho ni lo quería llevar, pero Dios en su misericordia trató con el profeta y tuvo que declarar la palabra. Pero dice la escritura que este gobernante se arrepintió con todo su pueblo y Dios los perdonó y canceló el juicio que venía sobre esa nación. No importa cuántos años tú lleves resistiéndote a la voz de Dios. No importa en la condición que tú hayas caído. No importa cuántas veces tú te hayas resistido. Hoy Dios te abre una nueva oportunidad. Te envía una nueva oportunidad a tu vida. Y cualquier consecuencia y sentencia hoy se cancela si te tornas a Dios. No importa cuánto hayas perdido en el camino. Tú te tornas hoy a Dios de corazón. Y Dios es capaz de hacerlo todo nuevo y restaurar tu vida, restaurar tu casa. No importa cuán endurecido tú hayas sido. Si hoy eres sensible hoy a la voz de Dios, Él entrará a tu vida y transformará tu corazón. Y te hará una nueva persona. Y todo aquello quedó atrás. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón, como lo hizo este hombre en esta ocasión, que aún así cuando sabía lo que le venía. ¿Cuántas personas tienen claro que lo que están sufriendo hoy ha sido por causa de su obstinación, de su dureza? En la condición en la que están, medicados, hospitalizados en hospitales de salud mental, tal vez hasta presos por haber perdido la capacidad de pensar y cometieron asesinato, cometieron violaciones, cometieron homicidios, o sea, cometieron cualquier conducta desviada y hoy están pagando un precio. También para ti que estás allí en la cárcel, hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu vida, porque este es el Dios de misericordia que hoy se mueve una vez más a llevarte una palabra y decirte: si hoy te tornas a mí y reconoces mi señorío en tu vida, yo perdono todos tus pecados y te levanto de esa condición y te abro puertas. Y te abro puertas. Y yo soy el Dios que puedo restaurar tu casa. Yo soy el Dios que puedo restaurar tu salud. Yo soy el Dios que puedo ordenar tus pensamientos. Yo soy el Dios que puedo levantarte de esa condición. Yo soy el Dios que puedo libertar tu alma. Yo soy el Dios que puedo sanar tu identidad. Y Daniel le dijo: Majestad, yo le aconsejo que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. Hoy yo te aconsejo como Daniel que dejes de hacer lo malo y te tornes a Dios. Y volverás a tener paz. Y tu sanidad mental la vas a recuperar. Vas a comenzar a dormir en paz. Vas a poder tener una mente tranquila. Vas a poder ser libre de esas opresiones que te visitan en la noche. Vas a poder ser libre de eso que te tiene esclavizado. Vas a poder ser libre de la pornografía. Vas a poder ser libre de esa relación que no te conviene. Vas a poder ser libre de esa droga que te tiene atado y cautivo. Vas a poder ser libre en el poderoso nombre de Jesucristo. No hagas como hizo Nabucodonosor. No prestó oído al consejo del profeta de Dios. Y yo en esta hora me constituyo profeta de Dios, llevándote este mensaje. Ninguna nueva revelación te estoy dando, no. Simplemente te estoy compartiendo la palabra de Dios. La mayor revelación que tiene todo ser humano delante de su persona. La mayor revelación
de decirte que hay esperanza para ti, que te puedes levantar de esa condición, que aún en medio de tu locura mental puedes tener un momento de lucidez y hacer como hizo Nabucodonosor. Pues lamentablemente, por no haber prestado atención, terminó viviendo como los animales. Perdió su capacidad de pensar. Y dicen los expertos que ahí estuvo 7 años. Se dice que prácticamente se desapareció el rey. Unos dicen que esto fue simplemente un midrash, algo didáctico más que una historia. Otros dicen que realmente aconteció, y en esa es mi postura, que realmente aconteció. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que vemos cada día. Cuando una persona se resiste a reconocer a Dios en su vida, prácticamente deja de existir. No hay propósito, no hay sentido en su vida, aunque camine, aunque vaya y trabaje. Hay una manera de dejar de existir. Y en medio de aquella locura que tenía Nabucodonosor, tuvo un momento de luz y miró al cielo. Esa locura, algunos la llaman licantropía. Otros, le voy a dar los 3 términos: zoantropía, licantropía, zoantropía. Licantropía es el nombre dado a aquel que se comporta como un animal, y de hecho viene por ahí eso de los hombres lobos, ¿se acuerdan? En las películas. Porque Nabucodonosor tenía, imagínense, el pelo largo, las uñas largas, sin bañarse, o sea, estaba todo abandonado. Y se movía como los animales, se comportaba porque perdió la capacidad de razonar. Eso lo hemos visto en algunos pacientes mentales también, que se evacuan encima, agreden como sucede. Esto es diferente al endemoniado Geraseno que se encontró Jesús, o al que llaman el endemoniado de Gadara. Él no tenía como tal una enfermedad mental, sino que dice la palabra que estaba poseído. Y pues en la ciencia se le llama trastorno mental, pero en aquel tiempo las personas que tenían ese tipo de conducta se pensaba que estaban endemoniados. Y obviamente, pues desde la perspectiva médica se puede entender así, pero no podemos obviar el elemento espiritual de los demonios que sí pueden tomar posesión de la persona. De hecho, Jesús declaró la palabra y él quedó en sano juicio, totalmente en sano juicio. Lo mismo pasó con el rey Saúl, que el rey Saúl terminó en esa locura, que venía ese espíritu y lo atacaba por causa de su rebelión, de su orgullo y su obstinación en obedecer a Dios. La broncemia, que también es otro tipo de explicación médica, que se dice que es el síndrome de creerse el número 1, la soberbia, y que este fue el padecimiento de Nabucodonosor. Y a quién no le gusta creerse el número 1, nos encanta competir, nos encanta que sea a nosotros con el que cuenten. Oh, parecemos pavos reales cuando nos ponen a nosotros, cuando aquel no lo llamaron y nos llamaron a nosotros, nos eligen a nosotros y al otro no. Nos sentimos de maravilla. Y todos en alguna manera tenemos esta inclinación a creernos lo mejor. Pero con la ayuda del Señor eso debe ir muriendo. Este tipo de personas se cree que lo sabe todo
y que por lo tanto no necesita escuchar a nadie, pues ella tiene la verdad y no le gusta reconocer que está mal. Va a procurar de alguna manera ocultarlo, evitarlo. Y eso sí que es un peligro, porque entonces está abriendo puertas al mundo espiritual de la maldad. Porque ese fue el pecado de Lucifer. Él quiso quererse parecer a Dios. Ese no fue el pecado en el Edén. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No, come que vas a ser igual. Y perdóneme, ella también quiso ser como Dios. Voy a ser como Dios. O sea que esa condición que entró a la naturaleza humana en el pecado original, lo tenemos todo. Nos gusta competir con la gloria de Dios. Por eso tenemos que estar constantemente orándole a Dios para que nos libre de quitarle su gloria. De hecho, Dios no se la va a dejar quitar de nadie. Por eso dice la palabra que al altivo le viene la caída segura. Le pasó al faraón, le pasó a Saúl, le pasó a Nabucodonosor y le va a seguir pasando a cada ser humano que quiera competir con Dios. Por eso nos vienen los procesos luego de humillación, de quebranto, porque Dios nos ama y nos quiere librar de esa condición luciferina. Dios nos ha llamado a ser mansos y humildes de corazón y reconocerlo a Él como el Dios todopoderoso. Pero todos buscamos esta inclinación, la tenemos. No nos gusta ni vernos los defectos, ni nuestras debilidades. Todo lo tratamos de ocultar. Si nos corrigen, nos ponemos las orejas coloraditas. No nos gusta. El que diga que no tiene eso, pues está en peligro. Mejor reconozcamos y hagamos un autoexamen honesto y hagámonos unas preguntitas claras en cuanto en qué aspectos de nuestra vida todavía prevalece el orgullo, en qué aspectos de nuestra vida todavía nos resistimos a reconocer que eso prevalece. Cuando un hombre se resiste a reconocer la corrección de Dios, está en grave peligro. Este tipo de persona evita ser guiada, transformada. Esta es una condición peligrosa. Y vas a perder la mente como Nabucodonosor. Vas a terminar comportándote como un animal, sin razonar. Hasta que te humilles ante Dios. Eso fue lo que tuvo que hacer Nabucodonosor. Sí. Hasta que tuvo y dijo: al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Bendito sea tu nombre. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey de Nabucodonosor. Él tuvo un momento de lucidez. Permite el Señor y este sea tu momento de lucidez, donde tú hagas como Él y mires a los cielos, donde quiera que tú estés, ahora mismo, en tu receso, en tu trabajo, allí en tu carro, allí donde tú estés.
Yo le pido a Dios que este sea tu momento de lucidez y mires a los cielos y digas, a mí me conviene. Nabucodonosor dijo, conviene que yo diga esto. Conviene que yo lo cuente. Porque realmente hay un solo Dios en los cielos que yo me he dado cuenta. Y cuando Nabucodonosor decidió humillarse ante Dios y reconocer que se había equivocado, reconocer que él no era Dios, que él si era gobernante, se lo debía a Dios. Permita el Señor que el gobernador de nuestra nación, que los gobernantes de nuestra nación, los legisladores, los senadores, escuchen esta palabra y reconozcan que ellos no se han puesto ahí por ellos mismos, sino que fue la mano de Dios. Y así como los puso, los puede quitar. Y ahora pretenden gobernar conforme a la necesidad de ellos o la necesidad del Dios de los cielos, de revelarse al hombre. Y ahora legislando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pues hoy la palabra de Dios dice, conviene que no se olviden que el que los puso en ese lugar fue Dios. Conviene que a ti no se te olvide que todas las bendiciones que tiene han sido por el Dios de los cielos. Y dejemos ya de creernos que ha sido por el brazo humano. Eso le pasó a Nabucodonosor. Se creyó que por su fuerza tuvo lo que tuvo y fue un emperador tan famoso. No, fue por la misericordia de Dios. Y si tú eso lo haces hoy y te humillas y reconoces que te has equivocado, que te has levantado en contra de Dios y por eso estás en la condición en la que estás hoy, que no levantas, que no hay psicólogo, no hay psiquiatra ni medicamento que te saque de ahí. Pero si tú haces esto, que Dios en esta hora te está invitando por su palabra, yo tengo la certeza de parte de Dios en mi espíritu, que Dios te levanta de esa condición y opera ese milagro en tu vida. Y pasas hoy de muerte a vida en el nombre de Jesús. Si tú hoy haces esto como hizo Nabucodonosor, tan pronto como dije esto, si ahora mismo tú dices, yo me levanto, Señor, de esta condición, yo reconozco que he sido orgulloso, que he querido vivir en apariencia, que he querido ocultar mi condición, que no he hablado verdad, que vivo en pecado oculto, que me he resistido a tu consejo y he querido hacer las cosas a mi manera, pero no me funciona. Estoy cansado de hacerlo a mi manera. Es más, yo reconozco, Padre, que aunque me ha ido bien, porque yo en mis fuerzas que no he podido lograr, no soy feliz ni tengo paz. Estoy cansado de estar buscando sentirme bien y no ha habido manera. Estoy cansado de hacer cosas para tener paz y nada me resulta. Yo hoy reconozco que me he resistido a la voz y a tu consejo. Pero también me voy a levantar reconociendo que de hoy en adelante voy a seguir tus pasos. Y que tú eres el único Dios verdadero y que no hay otro fuera. Y voy a comenzar a hablar verdad de mi condición. Me voy a humillar y voy a hablar mi verdad. Voy a confesar lo que no quiero confesar. Voy a dejar ver lo que quiero esconder. Voy a comenzar una nueva vida contigo, Señor. Voy a dejar este pecado. Voy a dejar esta persona que no me conviene. Voy a dejar aquello que tú no apruebas. Voy a dejar esta conducta pecaminosa y esta manera de vivir desviada. Y te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me das hoy. La voy a aprovechar. No voy a esperar terminar como Nabucodonosor, que terminó viviendo como un animal. No voy a esperar que me encierren en una cárcel. No voy a esperar que me tengan que amarrar en una cama por mi locura. No voy a esperar atentar contra mi vida para darme cuenta en la condición en la que he llegado. Yo voy mejor a hacer como le dijo Daniel. Oh, majestad,
Si hoy tú escuchas la voz, Dios te puede librar de eso que viene a tu vida. Hoy tú puedes detener lo que viene a tu vida si tú te tornas a Dios. Hoy tú puedes detener la desgracia que viene a tu vida por causa de tu dureza. Y también para aquellos que lamentablemente no escucharon y se hicieron de oídos sordos, también hay esperanza. Aunque hayas caído en la cárcel, aunque estés allí en 4 paredes en una cama de un hospital psiquiátrico, allí en tu casa solas, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Aquí está el Dios de los cielos, nuevamente enviándote al mensajero. Todo va a depender de ti. Todo va a depender de ti. No permitas que pase un año más. Nabucodonosor estuvo 7. ¿Cuántos tú llevas en esa condición? ¿Cuántos tú llevas? De ti va a depender. Ya entendiste cómo perdiste tu salud mental, las bendiciones, pero hoy todo lo puedes recuperar si tan solo te tornas a Él y reconoces tu necesidad. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor te bendiga.